En cuanto a los procesos especiales, ustedes van a encontrar en los códigos acusatorios que hay procesos ordinarios, es decir, procesos que requieren una gran cantidad de investigación, y procesos especiales, que por su naturaleza se resuelven de una manera más expedita. Por ejemplo, la aceptación de cargos por parte del imputado es un proceso de carácter especial. Estos procesos especiales tienen varias características. Primero, su finalidad. Su finalidad es disminuir los tiempos de espera para resolver un conflicto. ¿Qué pasa si una persona considera que tiene muchos elementos de prueba en su contra y que es mejor negociar con el Ministerio Público la imposición de una sanción penal beneficiosa con tal de no someterse a un proceso largo y además cuya pena sea elevada? Eso permite al Ministerio Público, esos procesos especiales, primero que todo, optimizar sus recursos. Además, dirigir adecuadamente los instrumentos para saber qué es lo que debemos continuar investigando y qué no. También es un mecanismo de aceleración procesal, permite la disminución de los presos sin condena y sobre todo ataca tradicionalmente a las conductas de criminalidad continua o llamadas reincidencias. Ya hemos hablado de los estudios del INANUR, donde solo el 10% es criminalidad organizada. Y yo los invito a que observen eso. 60% es delincuencia común. La delincuencia común es la que afecta al ciudadano de a pie, que es una mayor cantidad de personas. Si nosotros logramos, como funcionarios públicos, resolver esos conflictos de delincuencia común de la manera más rápida, va a haber una satisfacción de la ciudadanía hacia el Estado, va a sentirse conforme. Pero si nosotros somos lentos para resolver ese 60%, va a empezar a generar un concepto negativo. La gente va a empezar a tildar a los funcionarios de corruptos, muy probablemente empiecen a tomar la justicia en propia mano y maten a los delincuentes, ¿verdad? También los tomen y realicen una serie de actos vejatorios hacia ellos. Los tiempos de resolución eran muy importantes porque determinamos que a mayor tiempo, menor era la eficacia. Si la causa era resuelta dentro del año, el porcentaje de condenas era 8 de cada 10. Pero si la causa superaba el año, hasta 3 años, disminuía drásticamente a 4 de cada 10. Entonces, el tiempo era muy importante. Lo segundo es, ¿y por qué el tiempo era muy importante? Primero, supongamos que al compañero le sustraen el teléfono celular el día de hoy cuando se dirige hacia su hogar. Y esa causa que el compañero denunció es atendida 3 años después. 3 años después, muy probablemente ya ni le interese ir a la administración de justicia, esté desgastado, tenga una percepción negativa hacia la institucionalidad por lo ineficiente que son. Y además, le resulte caro acudir a la administración de justicia porque hay gran cantidad de trabajo que tengo que realizar en mi jornada ordinaria para yo no ir a trabajar, para dirigirme a una administración de justicia que corro el riesgo que hasta vuelva a suspender la audiencia y no haya juicio ese día. Entonces, la víctima, nosotros llamamos, se desvincula del proceso. A mayor tiempo, mayor es el porcentaje que la víctima no tenga interés en participar en él. Lo segundo es que los testigos ya muy probablemente no sean habidos en la dirección que habían señalado. O sea, que hay estudiantes, muy probablemente hoy estén estudiando y cuando sean profesionales ya no vivan en el mismo departamento que tienen estudios. Entonces, ya no sea posible ni siquiera ubicarles 3 años después en el lugar en el cual habían sido víctimas. Y tercero, lo que nosotros observamos en Costa Rica es que había una exigencia mayúscula por parte de nosotros, los operadores de justicia, jueces, para requerir la información del testigo, que recordara cuáles eran las características físicas, cómo era que andaba vestido, cuál fue la acción que emprendió, con qué mano era que portaba el arma de fuego, si era la izquierda o la derecha. Yo lo puedo recordar hace 3 años. Inmediatamente al hecho yo denuncié y narré las circunstancias que consideré, pero 3 años después ya no tengo la misma posibilidad de recordar los hechos. Y muy probablemente ni siquiera lo recordemos. Podría preguntarles a muchos de ustedes, hombres, que
cuál fue la corbata que usaron el día lunes y no lo recordemos. A las mujeres yo no les puedo preguntar eso porque sí van a recordar qué color de zapatos andaban, porque suspicazmente tienen una mayor capacidad de percepción de la información. Los hombres somos más olvidadizos por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la duración del proceso representa en sí mismo una causa negativa para generar impunidad. Y lo que se pretende es que si atendemos el 60% de los casos de delincuencia común, esos casos tenemos que resolverlos muy pronto, porque es el que afecta a la mayor cantidad de ciudadanos. ¿Qué hizo Costa Rica? Año 2008 nos dimos cuenta, éramos ineficientes, éramos ineficaces, lentos, una alta carga procesal, estábamos ahogados. Entonces hubo algún tipo de señalamientos públicos a través de la prensa que decían lo siguiente: Juan fue detenido, y Juan fue detenido por un delito de robo. El día de hoy Juan fue liberado, pero Juan tiene 101 detenciones en los últimos 5 años y no tiene ninguna sentencia condenatoria en su contra. ¿Y por qué ocurría eso? Porque las víctimas ya no querían venir a declarar, porque ya no recordaban, porque los testigos no eran habidos, y N cantidad de factores estaban conspirando en favor de Juan para que no tuviera ninguna condena en su contra, pese a lo evidente de la delincuencia en flagrancia que había cometido. Entonces empezaron una serie de denuncias públicas por parte de la prensa en contra de la administración de justicia. Primer punto, entonces nos estaban evidenciando. Segundo punto, empezamos a encontrar imputados que eran amarrados en las comunidades, desnudados, y se les vertía aceite, porque decía la gente: no, hombre, para que lo suelten. Más dura la policía llevándolo a la caseta que él volviendo aquí al pueblo a seguir cometiendo delitos. Para eso mejor lo golpeo yo. Y entonces empezaron a tomar la justicia en propia mano. En el momento en que esto ocurre, es la señal de alerta mayor que estamos haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque la gente tiene que confiar en la institucionalidad, tiene que confiar que entregándola a la policía va a recibir una respuesta por parte del ordenamiento en contra de esta persona que violenta las garantías. Recordemos cuando hablábamos del gran contrato social, que las personas nos pusimos de acuerdo para crear una serie de reglas en las cuales vamos a convivir, porque como la convivencia es tan difícil, necesitamos una serie de reglas. Usted las incumple y sale sanción. Pero si ponemos las reglas y no hay sanción, entonces hay decepción. Fíjense que en el caso costarricense lo que hicimos fue básicamente lo siguiente. ¿Cuáles son los asuntos? Yo no sé cómo le llaman aquí en México, pero diríamos más jamones, los que son como pegar un chuletazo a una lora, lo más fácil. Las detenciones en flagrancia. ¿Qué es una flagrancia? La persona es detenida en el momento de cometer el hecho, o detenida inmediatamente después, siendo perseguido, o detenida con objetos o instrumentos que hagan presumir que lo cometió. Flagrancia es flagrar. Si yo sustraje esta botella de agua, la botella de agua flagra en mí, me evidencia, resplandece, y eso es lo que me hace a mí ser o tener las condiciones de un posible autor responsable. Y vean que incluso el concepto de flagrancia es tan importante que hasta cede derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales no son absolutos, son de carácter relativo. Es decir, nadie puede ser detenido si no es con una orden judicial previa. Esa es la base. Salvo que se trate de hecho en flagrancia. Eso permite a cualquier tercero detenerlo, incluso. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que no huya, que no se aparte de la justicia y que incluso la evidencia permanezca en el sitio. Segundo, cede la propiedad privada. Esta persona va huyendo, siendo perseguida, se mete en un predio y la policía, ¿qué tendría que hacer? No puedo ingresar hasta que venga un juez a darme la autorización del dueño de ese predio. No, cede la propiedad privada ante una persecución en flagrancia. E incluso cede en materia de domicilio. La persona comete el hecho y se mete a su hogar. La policía puede perfectamente ingresar y detener a la persona. Piensen en un caso de violencia doméstica. Está el policía afuera y escucha que están matando a una mujer. ¿Qué va a hacer? Tocar la puerta y decirle: ¿eso me puede abrir y me permite autorizarme para yo detenerlo a usted? O permítame, no la golpee más, voy a ir por un juez para que me dé una orden. No,
ingresa y detiene a la persona. ¿Por qué? Porque los derechos ceden ante un hecho en flagrancia. Por eso es que se llama la flagrancia clásica, el momento de cometer el hecho, la cuasi flagrancia, inmediatamente después, y la presunta, donde la persona tiene objetos o instrumentos que hagan presumir su responsabilidad. Esta descripción la tienen ustedes en el código, lo pude observar, pero tienen todos los códigos, todos confluyen en esta misma naturaleza de la flagrancia. Hay una serie de principios que tienen que estar presentes. El principio de percepción del hecho, alguien tiene que observarlo. Ese alguien es un tercero, puede ser la víctima o un tercero viendo cometer el hecho. Si no hay nadie que haya percatado de que sustraje la botella, nadie podría decirme que yo me la sustraje, ¿cierto? Porque nadie me vio. La única manera es que inicie una investigación en mi contra porque se prendió una botella allá enfrente y a mí me la vieron. Bueno, pues es que yo la pude haber comprado en otro sitio por las mismas características, pero alguien me tuvo que haber visto cometer el hecho. Alguien me tuvo que haber individualizado, y esa individualización puede ser por características físicas, de objetos o lo que fuera. Tiene que tratarse de un hecho delictivo. Yo no puedo detener a cualquier persona porque me diga es que usted me cae mal. Eso no es delito. Tienen derecho a desagradar. Tiene que haber un carácter de urgencia. Ese es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque en la flagrancia la autorización para ceder el derecho fundamental absoluto es que esté en un concepto de urgencia. Si no, la policía no lo puede hacer. Por ejemplo, se cometió un hecho delictivo y tiene que haber una persecución o una investigación tendiente a su detención. Si ya no hay investigación y no se pretende su detención, no puede ser que la persona vuelva a pasar y que diga, ah, es el detengan. Ah, no, ya no es flagrante. Ya ha vencido el plazo o el tiempo de urgencia para que esto ocurriera. Y por eso es que se habla de los conceptos de inmediatez. La inmediatez puede ser temporal o puede ser personal. ¿Cuánto tiempo? De acuerdo con las circunstancias. En algunos ordenamientos se dice que hasta 24 horas. Caramba, 24 horas son demasiadas. Porque si yo cometí el hecho hoy y alguien me ve pasar mañana, a mí me parece que ya no hay ese concepto de inmediatez. Eso ocurre en Perú. Pero bueno, diría yo, 24 horas. Hay algunos casos que sí. Cuando hacía un libro que está a la venta, ponía el ejemplo. Por ejemplo, en Costa Rica, la droga que viene de Colombia hacia México pasa por Costa Rica y viene en lanchas rápidas. Y muchas veces esas persecuciones duran más de 24 horas. Porque les hacen señales de alerta y no se detienen y no se detienen. Incluso para la detención. Entonces, se permaneció en el hecho. Simplemente hay una inmediatez personal porque hay una vinculación de la persona con el hecho delictivo. Entonces, la inmediatez temporal dependerá del caso concreto. ¿Cuáles son los resultados? Y ya con eso termino porque sé que me habían dado tiempo. Que observamos en Costa Rica. Primero que todo, disminuimos los tiempos de espera. Pasamos de 3 años, 2 meses para hechos de simple y sencilla tramitación a resolverlos en máximo 15 días. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La víctima empezó a sentir satisfecha. Cuando la víctima es víctima de un hecho delictivo, la trasladan de manera inmediata a la fiscalía, brinda su declaración de manera oral ante un fiscal, y ese fiscal además tiene una voluntad de atender las causas con una visión de servicio público. Le va a decir, mire señorita, usted fue víctima de un hecho delictivo y el juicio máximo va a ser en 15 días. Indíqueme un lugar donde yo pueda ubicarla. Esa víctima la cita para que venga a juicio y viene. Siempre ha venido. ¿Por qué? Porque está comprometida con la administración de justicia. Por la cercanía del evento, lo recuerda muy bien y va a decir, sí, eso fue, hoy es día 16, eso fue a inicios de mes, lo recuerdo muy bien. Casualmente venía llegando de casa de mi novio, ¿cuándo ocurrió tal circunstancia? ¿Por qué? Porque hay una frescura del hecho. La persona puede recordar y genera, a su vez, primero que todo, un dinamismo procesal, una justicia con rostro humano, una rapidez, una eficiencia, una eficacia. Se están condenando 8 de cada 10 personas mediante el proceso en flagrancia y genera una mayor participación de la víctima y sobre todo una disminución de los presos sin condena. ¿Por qué una disminución de los presos sin condena? Por lo siguiente. El resolver el asunto fácil, de manera rápida, nos ha generado primero que todo que tengamos mayor cantidad de instrumentos para atender asuntos de mayor complejidad, delincuencia organizada y crimen organizado. Es decir, estamos siendo más optimizando los recursos para que se cumplan con los fines del proceso. Pero además de esos casos, por ejemplo, yo saqué algunas estadísticas,
Y de 100 casos, 51 terminaban con una salida alterna, el mismo día del hecho. Eso es una maravilla, que la causa se archive el mismo día, que la persona que esté siendo acusada no tenga que soportar un proceso penal por 3 años y que sepa que ese mismo día se resolvió. Eso genera una alta también confiabilidad, no solo de la víctima, sino también de la persona acusada. Que logremos que de las causas que van finalmente a juicio se condenen 8 de cada 10, evita la percepción de impunidad. Y estas circunstancias que he venido señalando nos sirvieron a Costa Rica. Han sido repetidas en varios países. Argentina lo tiene, Honduras lo tiene Perú, lo tiene Ecuador, como un mecanismo de atención diferenciada de causas, de delincuencia común. Yo no sé si a México le irá a servir. Yo lo que les digo es que cada uno de los países lo ha hecho de acuerdo con su propia idiosincrasia. El proceso de flagrancia que tiene Costa Rica no es el mismo de Perú, ni tampoco es el mismo de Ecuador, ni de Honduras, ni de Argentina. Se parecen muchísimo, casi hermanitos, pero no son iguales. Cada uno responde a la propia realidad que está viviendo. Y cada uno de esos países que he señalado, casualmente lo hicieron 10 años después de haber introducido el sistema acusatorio, de darse cuenta que lo que venían haciendo no estaba bien. Ustedes llevan 8 y podrían darse cuenta si a partir del sábado algo va a cambiar o no, si es que van a seguir haciendo más de lo mismo, si seguimos siendo resistentes a las cosas y si podemos dar una versión diferente de los problemas.